Hola a todos. En este video aprenderemos cómo trabajar con las funciones de fecha y hora en Excel, el cual es una herramienta increíble para organizar y analizar datos con precisión. Las fechas y horas son fundamentales en muchos tipos de análisis, ya sea para el seguimiento de proyectos, reportes financieros o la gestión de tareas diarias. Usar correctamente estas funciones puede ayudarnos a ahorrar tiempo y a evitar errores. Entonces, vamos a ver cómo usar estas funciones populares. Entre los temas que vamos a revisar está la función día, mes, año, hora, minuto, segundo, la función hoy, ahora, fecha, día y día C. Es importante establecer que primero voy a explicar la parte teórica para luego irnos a la parte práctica usando la herramienta Excel como tal. Recordemos que las funciones de fechas y horas, ¿sí? En Excel se pueden introducir valores de fechas y horas en una hoja de cálculo. La unidad de tiempo en Excel es el día. Cada día está representado por un número de series que comienza en 1 y corresponde al domingo 1 de enero de 1900 y termina en 2.958.465, que corresponde en este caso al viernes 31 de diciembre de 9.999. Cuando se coloca una fecha en una hoja de cálculo, Excel la toma como un número que representa la cantidad de días entre la fecha inicial, que viene a ser el 1 de enero de 1900, y la fecha introducida. Por eso es importante que ustedes, antes de utilizar esta fórmula, deben en este caso de realizar el formato o establecer el formato que ustedes van a usar para las fechas, porque hay diferentes formatos. Puede ser día, mes y año, o en este caso puede ser mes, día y año, o puede ser año, día y mes. Entonces usted debe establecer con qué formato de fecha van a trabajar dentro de Excel. Bien, veamos, la función día devuelve el día de una fecha. Esta mayormente está representada por un número de series. El día se expresa como un número entero correspondido entre 1 y 31. Es decir, va a devolver el día de esa fecha como tal. El mes, en cambio, devuelve el mes de una fecha representada por un número de serie. El mes se expresa como un número entero y corresponde entre 1 y 12, siendo que 1 va a ser enero y 12 corresponde a diciembre. El año devuelve el año correspondiente a una fecha, en este caso devuelve el año como número entero correspondido entre 1900 y 9999. Es decir, va a especificar en qué año está esa fecha, si es el 2018, si es el 2020 o si es el 2022 o 2023. Las funciones, como hoy, en este caso, devuelve el número de serie de la fecha actual. El número de serie es el código de fecha, en este caso hora, que Excel usa para los cálculos de fecha y hora. Si el formato de Excel es general, antes de especificar la función, Excel debe de cambiar el formato, en este caso, de celda a fecha. Es decir, que si en su celda, cuando usted pone la hoy, le va a salir un número, es importante que usted cambie el formato. Ya vamos a ver con la práctica cómo yo cambio el formato. Si desea ver el número de serie, debe cambiar el formato de celda general o número. La sintaxis es simplemente se pone el signo igual y la palabra hoy. Este de aquí no tiene argumentos, así como día, mes y año. No tiene bueno, en este caso, día, mes y año sí tiene un argumento porque debo de escoger de dónde quiero extraer el día, de dónde quiero extraer el mes y dónde quiero extraer el año. Ejemplo, yo tengo aquí, ¿verdad? Calcular a la fecha actual con una fecha anterior utilizando en este caso la resta. Esto de aquí ya lo vamos a ver con Excel. Tenemos la función ahora. La función ahora devuelve el número de serie de la fecha y horas actuales. Si el formato de celda es general, antes de especificar la función, Excel cambia el formato de celda para que coincida con el formato de fecha y hora de la configuración regional. Puede cambiar el formato de fecha y hora para la celda con los comandos en el número de la pestaña Inicio de la cinta de opciones. Es decir, cuando yo pongo hora, me va a escoger el formato que yo tengo en mi computador, tanto la fecha como la hora, que yo tengo configurada, en este caso, en mi sistema operativo de la computadora. Este de aquí, la sintaxis, simplemente se pone el signo igual a hora, entre paréntesis, y no tiene argumento.
La función fecha, en este caso, devuelve el número de serie secuencial que representa una fecha determinada, la cual está fragmentada en sus distintas partes, tales como el día, el mes y el año. La sintaxis mayormente es fecha, se pone en este caso año, coma, mes, coma, día. ¿Y estos argumentos a qué se refiere? Por ejemplo, el año, Excel lo va a considerar entre 1900 y 9999. El mes lo va a considerar entre 1 al 12, representando cada mes del año. Y el día del 1 al 31 representando el día del mes. Usamos la función días, que es muy diferente a la que está en este caso arriba. Aquí tenemos días. La función días es una de las nuevas funciones en Excel 2013 y nos ayuda a obtener la cantidad de días entre dos fechas. Esta función requiere solo de dos argumentos, la fecha inicial y la fecha final. Es decir, vamos a hacer una diferencia entre la fecha inicial menos la fecha final. Y los argumentos pues netamente son obligatorios. ¿Ok? Son obligatorios. Día zen devuelve el día de la semana correspondiente al argumento de serie. El día se devuelve como un número entero según el argumento. Es entre 1, que es el domingo, y 7, que es el sábado, en este caso. Por ejemplo, en la sintaxis yo tengo día zen. ¿Ok? Yo tengo día zen, número de serie y el tipo. En el número de serie vamos a seleccionar la celda que contenga una fecha. Es el código de fecha-hora que Excel usa para el cálculo de fecha y hora. El argumento número de serie puede expresarse de forma de fecha en lugar de expresarse como número. Entonces vamos a escoger un número y aquí le vamos a establecer netamente el tipo. El tipo es un número que determina el tipo de valor que debe devolverse, indicando por cuál día desea que el conteo los días de las semanas. Por ejemplo, si yo pongo 1, va a considerar que 1 es domingo al 7. ¿Ya? Si yo pongo el 2, el número 1 vendría a ser el lunes y el 7 vendría a ser el domingo. Si yo pongo 3, el número en este caso sería el lunes, sería el número 0, y 6 vendría a ser el domingo. Entonces, esto es muy importante establecerlo dentro del argumento. El tipo, ¿verdad? Que va a determinar qué cosa, qué valor va a devolver. ¿Sí? En este caso, contando los días de la semana. Bien, vamos entonces en este momento a realizar los ejercicios en Excel. Listo. Consideremos, yo tengo aquí fecha, tengo día, mes, año y nuevamente tengo la fecha. Ya vamos a ver en qué consiste, estoy aquí. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener ciertos valores ya de cualquier fecha que usted quiera. ¿Okay? Por ejemplo, yo he puesto el 1 de enero del 2024, he puesto el 10 de marzo, he puesto, el 3 de octubre, el 14 de septiembre, el 23 de diciembre, el 23 de mayo. Recuerde que mi formato está establecido como mes, día y año. Donde yo establezco el formato de fecha, yo selecciono mi celda, pongo clic derecho del mouse, en este caso voy en ese formato de celdas, y aquí yo pongo cómo quiero que se represente mi fecha como tal. Día, mes y año, año, mes y día, o en otros tipos de combinaciones. Entonces yo establecí de esta forma. Ahora, de esta fecha, para yo escoger el día, recordemos que aquí el día de esta fecha es el primero. El mes de esta fecha es el primero y el año de esta fecha es netamente el 24. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar la fórmula para que ustedes lo vayan practicando. Por ejemplo, el día de esta fecha que está aquí tiene que ser 3. Entonces yo pongo el signo igual, pongo día, automáticamente me sale y me dice número de serie. Recordemos que este argumento se refiere a que ingresemos la fecha de la cual nosotros queremos escoger, en este caso el día. Le cierro paréntesis y automáticamente me dice que en esta fecha el día corresponde a 3. Veamos el mes. Lo mismo, el signo igual, pongo mes, automáticamente me aparece la función, me dice el número de serie, significa que voy a escoger esta fecha para que me diga en qué mes está esa fecha. Cierro paréntesis y me sale 10. Y por último, vamos con el año. Pongo igual. Año. Ustedes pueden visualizar aquí número de serie. Vamos a coger el año de esta fecha.
Pongo el signo igual y esto me dice que es de 2013. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente esta fecha que está aquí la hemos descompuesto entre día, mes y año. ¿Ok? Ahora, ¿qué se refiere con fecha? Va a ser la composición. Si esto está descompuesto, ahora lo vamos a agrupar. Entonces, para esto usamos la función fecha. Imagínense que usted tiene por separado la fecha como tal. Entonces yo pongo, en este caso, fecha. Y me dice, ingresa el año. Escojo el año. Luego me dice, coma. Ingresa el mes. Escojo el mes, coma. Y me dice, por último, ingresa el día. Cojo el día. Entonces nos va a volver nuevamente a la fecha que teníamos anteriormente. Y ahí usted puede ir practicando brevemente con cada uno de ellos utilizando este tipo de función. Ahora, bien, vamos a ver la función hoy. Esta función netamente va a devolverme la fecha en la que está trabajando mi computador. En este caso me arrojó el 3 de octubre del 2024. ¿Cómo se lo hizo? Cuando se utilizó simplemente el signo igual, usted pone la palabra hoy, le aparece aquí la función y lo que me dice es que aquí no utiliza ningún argumento, solamente me dice que ponga el paréntesis para cerrar y automáticamente me sale. Asimismo, cuando yo pongo la palabra ahora, en este caso la función ahora, no solamente me va a arrojar la fecha, sino que también me va a arrojar la hora. Entonces pongo el signo igual, pongo ahora. Miren que no me dice nada de argumento, por lo tanto solamente en este caso abro paréntesis y lo cierro y me arroja la hora de mi sistema. Ojo con esto, lo que va a arrojar es la hora de su sistema como tal. Yo aquí puse un ejemplo de una hora, igualmente usted le puede poner formato, clic derecho al mouse, formato, y usted le pone la hora y usted le especifica cómo quiere la hora. Entonces yo mi hora tengo, en este caso, hora, minutos y segundos. Para yo descomponer esto, ¿ok? Lo que utilizamos son las funciones hora, minutos y segundos. Y esto es fácil. Por ejemplo, yo simplemente pongo el signo igual, pongo hora, la función hora, y me dice el número de serie, es decir, de dónde quiero descomponer. Le digo, de esta celda quiero descomponer, le doy, cierro paréntesis y me da la hora. Ahora yo quiero descomponer el minuto. Me sale aquí, me dice de dónde quiero descomponer el minuto de esta información que está aquí. Entonces simplemente cierro y me dice 24. Y por último, si yo le pongo el segundo, simplemente se pone el signo igual, segundo, y asimismo al momento que le doy clic me dice el número de serie, de dónde quiero descomponerlo, de esta hora que está acá o de ese dato que está arriba, y le pongo el signo, el cierre el paréntesis, en este caso ya se ejecuta y me sale el segundo. De acuerdo a lo que vimos en la diapositiva, aquí vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? En este caso, usando hoy menos y esta fecha. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente ahora es utilizar esta fórmula que dice hoy. Netamente voy a poner la fórmula que está aquí, el signo igual. Voy a decir que hoy me haga la resta, ¿ok? Con la fecha, en este caso, voy a poner, cerrar paréntesis, abrir, menos la fecha entre comillas, ¿ok? Entre comillas, dejar mis comillas cuáles son. Y yo le voy a poner, en este caso, que estamos 3 de octubre, 3 de octubre del 2024. No vamos a ponerle otra fecha, vamos a ponerle a septiembre. En este caso 10 de septiembre del 2024, ya, para que ustedes vean los resultados. Y en este caso le damos Enter. Una vez que yo obtuve la fórmula, entonces lo que voy a simplemente es convertirla en números. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero contar es calcular, en este caso, los días que hay desde esa fecha hasta la que puse, ¿verdad? Desde hoy hasta esa fecha. ¿Cuántos días exactamente hay? Entonces pongo aquí en número, le quito los decimales y le pongo aceptar. Entonces me va a decir que hay 23 días. Desde la fecha de hoy hasta el 10 de septiembre, en este caso el 10 de septiembre
del 2024 existen 23 días. De esta forma podemos hacer operaciones con respecto a las fechas. Luego tenemos la función días y días sen. En este caso, cuando yo tengo la fecha establecida, por ejemplo, puse en enero de 1 de enero de 2024 y puse otra fecha que es en este caso el 2 de octubre de 2024, al momento que yo haga la función días, lo que simplemente es me va a restar del año, ¿sí? En este caso del mes mayor me va a restar con el mes menor. ¿Qué es lo que hice? Simplemente puse igual, ¿sí? Pongo días, aquí me sale, entonces usted va a poner fecha inicial, ya voy a poner esta parte de aquí, y coma me dice fecha final, cierro. Entonces me sale 275 días hay, desde, en este caso, desde el 1 de enero hasta el 10 de octubre. ¿Ok? Siempre tienen que escoger ustedes aquí, en este caso, la fecha mayor menos la fecha menor. Ojo con eso, ¿ya? Ahora, con respecto a día de la semana, netamente lo que va a indicarme a mí, ¿sí? Como vimos en la diapositiva, es establecerme, devolverme sobre todo el día de la semana correspondiente, en este caso, a algún argumento de número de serie. Ya, esto de aquí me vuelve a volver un número entero, dependiendo si es de 1, considerando que en este caso va a ser domingo, al 7, que sería el sábado, o en este caso si es 1, que sería el lunes, al 7, que es el domingo, o número, en este caso si yo pongo el 0, que va a ser del lunes al 6, que es el domingo. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿verdad? En este caso yo tengo días, escogí en este caso el B2039, 1 de enero, y puse que el domingo es el día número 1. Entonces, ¿cuántos días corrido, en este caso, o qué día correspondió el 1 de enero? Entonces verificamos en este caso en el calendario y veremos si correspondió el día 4. Significa que si el domingo es el lunes, significa que es domingo, lunes, martes, miércoles. Es decir, miércoles. El 1 de enero cayó miércoles. Si yo le digo en cambio que escoja con el tipo 1, donde yo digo que en este caso va a contar que 1 va a ser el lunes, entonces va a decirme a qué día corresponde. Si es lunes, martes, miércoles, va a decir que es el tercer día de la semana. Si yo le pongo como argumento o el tipo sobre todo 0, ¿sí? Si yo le pongo 0, significa en este caso que va a ponerme que es el segundo día de la semana, porque estamos hablando que es el día lunes, en este caso, martes y miércoles. Este de aquí, el último, corresponde a la ISO 8601. En consideración a esto, bien, una vez que hemos revisado los ejercicios en Excel, pues ahora les va a tocar a ustedes realizar un cuestionario donde aplicaremos ciertas preguntas con respecto a las clases que revisamos el día de hoy. Quedo muy agradecida por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase con las operaciones que se pueden hacer con fecha y hora.